Hola chicos, hoy vamos a trabajar números complejos mientras voy subiendo el ascensor al aula. Vamos a dar una parte teórica y un ejemplo de un ejercicio tomado en el examen de ingreso de la Universidad Tecnológica Nacional. Espero que les agrade y que lo compartan y lo vean a continuación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a los números complejos para que tengan al menos una base teórica para poder resolver cualquier ejercicio. Especialmente lo está dirigido a los chicos que van a ingresar a la Universidad Tecnológica Nacional, porque este es tema del ingreso de matemática, y también en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Por qué surge la necesidad de un número complejo? El problema surge porque las raíces cuadradas en números negativos no tienen solución dentro del campo de los números reales, bien, del cuerpo de los números reales. Es decir, la raíz cuadrada de menos 4 no tendría solución porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 4, ya que todo número elevado a una potencia par siempre es positiva. Entonces, bajo esta necesidad que tuvieron los matemáticos, surge los números complejos. Los números complejos, en definitiva, sirven justamente para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con raíces de radicandos negativos. Esto es muy aplicable en electricidad, en electrotecnia, cuando uno tiene que sumar resistencias en forma de paralelo o en forma de serie, y en circuitos de corriente alterna generalmente, donde el uso de los números complejos o la operatoria de números complejos es muy útil para cuando tengan que resolver algunos circuitos de corriente alterna en electrotecnia o en física 2. Bien, entonces un número complejo, lo primero que tenemos que definir es lo que se conoce como unidad imaginaria. La unidad imaginaria, que se la simboliza con la letra I, se la define, esto es por definición, como la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, de que si yo tengo que sacar, supongamos, la raíz cuadrada de menos 4, esto mismo lo podría escribir como la raíz cuadrada de 4 por menos 1. Total, menos por más me da menos, y 4 por 1, 4. La raíz es distributiva respecto al producto, entonces me quedaría raíz de 4 por raíz de menos 1. La raíz de 4 tiene doble signo, es decir que me quedaría más menos 2, y la raíz de menos 1 por definición es la unidad imaginaria I. Es decir que en definitiva la raíz cuadrada de menos 4 termina siendo más o menos I. Por esto lo puedo poner de dos formas. O me da 2i positivo o me da menos 2i negativo. Esa es la base de cómo se resuelve un número complejo. Ahora bien, un número complejo a su vez está formado por dos partes. Una parte real, digamos, y una parte imaginaria. Y hay distintas formas de expresar los números complejos. Así que, ya sabiendo lo que es la unidad imaginaria, vamos a ver cómo se expresan de distintas formas los números complejos. Generalmente a los números complejos se les suele decir z. Realmente conozco cuál es el origen de que se les llame z a los números complejos, pero es una forma de expresar cada complejo, z1, z2, z3, para distinguir uno del otro. El complejo z viene dado entonces por una parte real, que es un numerito, más otro numerito acompañado de la unidad imaginaria. A esta forma de expresar el número complejo se lo conoce que está dado en forma binomial, o binomial, si se quiere, o algunos le dicen polinómica, porque está expresado como una suma. Otra forma de expresarlo es en la forma cartesiana, donde se coloca la parte real y el número que acompaña a la unidad imaginaria como si fuese x e y. A esta se la conoce como forma cartesiana, y algunos autores le llaman de par ordenado. Bien, como esta es una forma cartesiana, la forma gráfica de un número complejo se toma por definición que el eje x es la unidad
es la parte real del número y el eje Y o de ordenada es la parte imaginaria. Entonces, en este caso representaría la parte real con el numerito A, las unidades que sean correspondientes, y la parte B imaginaria, en este considerado los dos positivos, o sea que el complejo me quedaría en forma gráfica la parte real y la parte imaginaria. Acá tienen que tener en cuenta de que si la parte real es negativa, estaría hacia el eje negativo de las X, y si la parte imaginaria es negativa, estaría sobre el eje negativo de las abscisas. Por ejemplo, si yo quisiese representar el complejo Z, que sea menos 2, punto y coma, menos 3, me va a quedar en el tercer cuadrante, porque yo tendría que hacer 2 unidades negativas en X y 3 unidades negativas en Y. Entonces hago el rectángulo y hago el vectorcito Z, siempre partiendo desde el origen para representar ese número complejo. Bueno, como ven ustedes, como esto es una parte gráfica, acá me ha quedado determinado un triangulito, que es un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo tendría una hipotenusa, que es lo que conozco como el módulo, y este ángulo que formaría con el eje de las X, lo voy a llamar θ, que es el argumento. Para hacer más bonito el dibujo, vamos a representar entonces los ejes X, que recuerden que es la parte real, y el eje Y, un complejo cualquiera, que lo voy a hacer por comodidad en el primer cuadrante. Entonces yo tendría que ese complejo tiene una medida, que es el módulo, y este ángulo medido en sentido antihorario es lo que se conoce como argumento del número complejo. Bien, es decir, que si en forma cartesiana este era el número A y este el número B, aplicando el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo, yo podría decir que el módulo de ese complejo, como es la al cuadrado, sería que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del complejo lo saco como arco tangente de la parte imaginaria sobre, perdón, el módulo del complejo, ya me adelanté, sería la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Con eso calculo el módulo del complejo. Y el argumento, θ, si defino la tangente de θ en ese triángulo, me va a quedar que es el cateto opuesto a θ, que sería B, sobre el cateto adyacente A. Es decir, que θ termina siendo, o el argumento, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien, entonces teniendo eso y eso, tengo otra notación para el número complejo, que es lo que se conoce como notación polar. La notación polar, si me permiten borrar esto, la forma polar de un número complejo se expresaría como su módulo y el ángulo que forma con el semieje positivo de las X medido en sentido antihorario, que ese se llama eje polar. Algunos autores directamente consideran el eje polar como uno solo, o sea que si está en el tercer o en el cuarto cuadrante ponen ese ángulo como negativo, es indistinto como lo anoten. A esto le denominamos forma polar de un número complejo. Bien, y para determinar la forma trigonométrica de un número complejo es el módulo de dicho complejo por el coseno del argumento más I veces el seno del argumento. ¿Por qué esto es así? Porque en ese mismo triángulo rectángulo que ustedes ven acá, si mis datos del complejo son el módulo y el argumento, la parte real es A. En ese triángulo, si yo defino el coseno de θ, va a ser el cateto adyacente, que es A sobre el módulo. Entonces A termina siendo el módulo por el coseno de θ. Y B, si defino el seno de ese ángulo, termina siendo el cateto opuesto, que es B, sobre el módulo. Por lo tanto, B me quedaría
z más seno de tita, y obviamente le pondría la unidad imaginaria porque está sobre el eje de la y. Si sumo estas dos cosas, ¿no es cierto?, para llevarlo a la forma binómica, sacando factor común z, me quedaría z por el coseno de tita más i veces el seno de i, que es la forma trigonométrica. Generalmente, esa es la forma trigonométrica. Existe otra forma de expresar un número complejo, que es a veces en forma exponencial. No está pedido en este curso de ingreso para la universidad, pero bien vale que uno lo sepa, que la forma exponencial de un número complejo se lo puede expresar, lo voy a hacer con negro. Recuerden que esto no forma parte, pero sería el módulo por el número e, la base del logaritmo natural, por el argumento seguido de la unidad imaginaria. Eso se lo conoce como forma exponencial. En este caso es conveniente siempre expresar el ángulo en función de pi. Y recuerden que para expresar un ángulo en función de pi, la equivalencia que tienen que hacer es que 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. Es decir, que si yo tuviese un argumento de 30 grados, bueno, el x, que en esta regla de 3 me quedaría 30 por pi sobre 180, al simplificar el 30 con el 180 me quedaría 6, es decir que 180 grados equivale a pi sobre 6 radianes en el sistema circular o radial. Bueno, más o menos ahí son las distintas formas de expresar un número complejo. Después vienen las operaciones con números complejos. Dentro de las operaciones de números complejos existen, como ya sabemos, el producto de un escalar, es decir, la primera operación es el producto de un escalar, un número por un número complejo. Supongamos que nosotros tenemos un complejo z dado en su forma a más bi en forma binómica y un número k cualquiera que pertenece a los números reales, que eso se denomina escalar, un numerito. Entonces, si nosotros queremos encontrar k veces z, bueno, podríamos k por a más bi, y acá vale la propiedad distributiva, es decir, que multiplicamos el número real por la parte real, k por a más k veces bi, y ahí quedaría. O sea, a modo de ejemplo sería, si yo tengo el complejo 1, supongamos, como lo he dado en forma binómica, que sea 3 menos 2i, y yo quiero hallar 5 veces z1, lo que tengo que hacer es 5 por 3 menos 2i, hacer la propiedad distributiva, 5 por 3 es 15, y 5 por menos 2 es menos 10i. Ahí he hecho la primera operación, que es el producto entonces de un escalar por un número complejo. Lo único que hay que hacer es una propiedad distributiva y recordar la regla de los signos. Bien. Para la adición, ya sea suma o resta de números complejos, como todo hijo de buen vecino, si yo tengo el complejo z1 como a más bi, supongamos, y el z2 como c más di, para cambiarlo, y mi intención es encontrar lo que vale z1 más z2, bueno, se suma la parte real con la parte real, o sea que me quedaría a más c, más sumar la parte imaginaria con la parte imaginaria y con la unidad. Ese resultado me quedaría la suma. Y si fuese una resta, bueno, al restarlo me quedaría menos y menos ahí, y siempre vale la regla de los signos. A modo de ejemplo, si yo tengo que z1 es 2 más 3i y z2 es menos 2 más 5i, y quisiese, o me piden encontrar z1 más z2, pero lo que tengo que sumar es la parte real con la parte real, o sea que me quedaría 2 menos 2, y la parte imaginaria con su parte imaginaria. En este caso particular, 2 menos 2 me daría 0, y 3 más 5 me quedaría 8i. Como el 0 es el elemento neutro para la suma de esos dos complejos directamente me quedaría 8i.
Bien, esa es más o menos para la suma. Si fuese la resta, tendría que restarlos, el 2 menos 2, que me va a quedar 4, y el 3 menos 5, que me va a quedar menos 2i. Después viene el producto de números complejos. El producto de números complejos, ¿sí? Yo tengo que multiplicar dos números complejos, supongamos que yo tengo a más bi, y lo tengo que multiplicar por c más di. Acá lo que vale es la doble distributiva, o sea, hago este por este, este por este, este por este y este por este. Lo que sí tengo que recordar, ojo, es que i al cuadrado vale menos 1. ¿Por qué i al cuadrado vale menos 1? Porque la idea es que i elevado a la 0, como todo número elevado a la 0 me da 1, i elevado a la 1 me daría la misma unidad imaginaria i elevado al cuadrado quedaría menos 1, e i al cubo me quedaría menos i. ¿Por qué i al cuadrado es igual a menos 1? Muy sencillo, amigos, porque i era la raíz cuadrada de menos 1, así lo definimos desde el comienzo, o sea que si elevo al cuadrado al i, elevo al cuadrado al otro miembro, al simplificar los cuadrados me termina quedando que i al cuadrado es igual a menos 1. Ya sabiendo eso, se repite todo el problema de la potenciación. Ya no vamos a volver a eso, pero volvamos a lo nuestro acá. Entonces, al multiplicar esto, z1 por z2 me quedaría a por c. A c le voy a poner, que sería por c, a más bi. Bien, después b por ci. Y por último, bi por d, número con número, e i por i es i al cuadrado. Bien, en definitiva, lo que me va a quedar es a por c. Como esto es menos 1, me cambiaría ese signo, o sea que le restaría entonces b por d, y a todo eso, para dejarlo entre paréntesis, acá sacando factor común, la unidad imaginaria me quedaría a por d más b por c. Todo eso por la unidad imaginaria. Esto es si quieren aprenderse la fórmula de memoria, pero es mucho más sencillo resolver el problema y que ustedes vayan sacando las cuentas simultáneamente. Por ejemplo, si yo tengo que el complejo 1 es 3 más 2i y lo quiero multiplicar por el complejo 2, que sea menos 1 más 5i, bueno, lo que hago es 3 más 2i multiplicado por menos 1 más 5i, hago la distributiva, 3 por menos 1 me da menos 3, 3 por más 5 me quedarían 15i, 2i por menos 1 me darían menos 2i, y 2i por 5 me quedarían 10i al cuadrado. Recuerden que i al cuadrado es menos 1, o sea que me va a afectar ese signo, entonces me va quedando menos 3 más 15i menos 2i menos 10. Y en esta etapa, junto la parte real con la parte real, menos 3 menos 10 es menos 13, y más 15 menos 2i me quedaría más 13i. Obvio que es una casualidad que los dos números sean iguales, pero eso generalmente no sucede. Bien, eso sería más o menos el producto. Para poder definir la división de números complejos, que también es muy tomada, es necesario, chiquillos míos, que nosotros definamos lo que se conoce como el conjugado de un complejo. O sea, dos complejos son conjugados cuando cambia el signo de la parte imaginaria. Es decir, que si el complejo z es a más bi, su conjugado, que se lo simboliza con un guión arriba, es a menos bi. O sea, que si el complejo, a modo de ejemplo, sea menos 2 más 5i, su complejo conjugado, entonces, el conjugado de z1 sería menos 2, eso lo dejo tal cual, pero le cambio el signo a la parte imaginaria. Los complejos conjugados tienen unas lindas propiedades, es decir, si yo sumo z con su complejo conjugado, ¿ven? Sumaría a con a, que me daría 2a,
y BI menos 2B me quedaría 0. O sea que la suma de dos complejos conjugados me da un número real puro. Esto significa de que no tiene parte imaginaria, es decir, más 0i. Ahora, si yo multiplico el complejo con su complejo conjugado, al hacer a por a me quedaría al cuadrado, al hacer a por menos b me quedaría a menos bi, bi por a me quedaría menos ba por i, y bi por menos bi me quedaría menos b al cuadrado y al cuadrado. Estos dos términos centrales, como el producto es conmutativo, a por b es lo mismo que b por a, y como estoy haciendo ahí, ¿ven? O sea, la primera que hice es a por menos bi y después perdón, quedaría positivo, terminan cancelándose y como i al cuadrado es menos 1, ese menos 1 me cambiaría ese signo, o sea que multiplicar dos complejos conjugados me quedaría al cuadrado más b al cuadrado, que es un número también real. Es decir, no tendría unidad imaginaria. Ya sabiendo lo que es un complejo y su complejo conjugado, vamos a definir lo que es el cociente entre dos complejos. A modo de que quede claro, si yo tengo entonces que dividir el complejo 1, dividirlo por el complejo 2, acá es muy bueno que yo multiplique y divide por el conjugado del denominador. En este caso me va a terminar quedando otro complejo que es el que vamos a resolver. Esto es en forma binómica, que sería muy bueno. Ahora, si están en forma polar, piojos, si yo los tengo en forma polar, Z1 dividido Z2, lo que tengo que hacer es dividir el módulo de Z1, dividirlo por el módulo de Z2, y el ángulo, simplemente el de 1, restarle el de 2. O sea que a veces para dividir y para multiplicar conviene siempre trabajar en forma polar, en cambio para sumar y restar en forma binómica. Esto más o menos les va a quedar claro, les repito, cuando estudien electricidad. Pero por ahora no vamos a trabajar en forma binómica. Es decir, que si a modo de ejemplo, si yo tengo 3 más 2i dividido 5 menos 4i, bueno, lo que hago es multiplicar y dividir justamente por el conjugado del denominador. En este caso tendría que hacer 3 por 5 es 15, después 3 por 4 son 12i, 2 por 5 son 10i, y más por más es más, o sea que me quedé a 2 por 4, 8, e i por i es i al cuadrado. Recuerden que ojo por ojo es siempre ojo al cuadrado, o sea, i por i es i al cuadrado. Abajo haría lo mismo, como son dos complejos conjugados, y valiéndome en la propiedad anterior, pondría la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, en este caso el 4 al cuadrado. Bien, arriba tendría entonces, como esto es menos 1, recuerden, eso tendría menos 8, entonces 15 menos 8 me quedaría 7, y sumo las partes imaginarias, que serían 22 y todo sobre 5 al cuadrado es 25, 25 más 16 me quedaría 41, si no me salen mal las cuentas, es decir que distribuyendo el denominador, ese cociente sería 7 sobre 41 como parte real y 22 sobre 41 y como la parte imaginaria. Bien, ¿estamos de acuerdo, chiquitos? Voy a revisar esa cuenta para que no me critiquen, porque siempre hay alguien que me critica, pero creo que estoy bien. Queda 41. Eso es más o menos, piojo, todas las operaciones entre números complejos. Y recuerden que esto generalmente en el ingreso en la Universidad Tecnológica les suelen dar, que ustedes representen los números complejos que se los dan en forma gráfica, que encuentren una operación, o sea, les van a dar una operación y que la defina y que después expresen en forma polar o en forma trigonométrica
algunos de los números complejos. Eso es una pregunta de examen. Sé que es extenso, pero véanlo de nuevo y desde ya muchísimas gracias por estar de ese lado y recomiéndenme con sus compañeros. Hasta la próxima.